¿Qué tal? Buenas tardes amigos de DBB Noticias. Los saluda como todos los días desde la ciudad de Londres, Pascual Raúl Sartegil. Antes de comenzar os queremos invitar como todos los días que entren a nuestro portal de noticias dbbnoticias.com, un portal que tiene el propósito único de mantenerlos bien informados de los distintos acontecimientos locales, federales internacionales que le van dando la vuelta al mundo y a nuestro estado. Y comenzamos con noticias internacionales, ya que la Corte Suprema estadounidense dictaminó el martes que hay una ley del estado de Colorado que prohíbe las terapias de conversión para menores de la LGBT, más vulnera la libertad de expresión. Estas terapias pretenden modificar la orientación sexual o la identidad de género de las personas para reconvertirlas en heterosexuales, asimilando en particular la homosexualidad a una enfermedad o a un trastorno mental. Y temas bursátiles, les comentamos que las acciones del gigante mexicano de telecomunicaciones América Móvil suben con fuerza en la jornada del día de hoy en la Bolsa Mexicana de Valores, con la que se encamina a registrar un máximo histórico. Otro tema más, lo que ocurre con el presidente Donald Trump, quien criticó a Francia por no colaborar lo suficiente en la guerra contra su país, Israel, que liberan contra Irán, y prohibir el sobrevuelo de aviones por el espacio aéreo. El republicano insistió en su mensaje que Estados Unidos lo recordará. Hay que, hablando de recordar, que no solamente es Francia, sino también Italia, que prohibió a Estados Unidos utilizar sus bases aéreas, sobre todo en Sicilia, o utilizar su espacio aéreo limitado a las unidades de Estados Unidos. La misma isla británica y España, junto con Alemania, han decidido tampoco apoyar la guerra con sus bases navales y aéreas en contra de Medio Oriente o Irán. Otro tema es que la Guardia Costera de Estados Unidos permitirá que un buque ruso desembarque en Cuba con más de 700,000 barriles de crudo, tras meses de un bloqueo impuesto por Washington a la llegada de petróleo a la isla, según el New York Times. El tanquero se encuentra actualmente a menos de 24 kilómetros de la isla y se espera que entre en aguas cubanas el domingo en la tarde, tocando tierra el martes, de acuerdo con el diario. Y ya para cerrar, la Guardia Revolucionaria iraní informó que atacará desde mañana miércoles las oficinas de Medio Oriente de compañías tecnológicas estadounidenses que calificó como compañías terroristas espías. Las Fuerzas Armadas de Irán adelantaron que entre compañías está en la mira Microsoft, Apple y Google, y advirtió a sus trabajadores que se alejen de sus puestos de trabajo a partir de mañana. Y bueno, como todos los martes, tenemos al doctor Sumio Vergara Nava, el cual nos envía una cápsula denominada el Estado Regulador o Invasión. Un tema que pues prácticamente va no relacionado a la invasión de lo que ocurre en el Medio Oriente, sino también lo que ocurre en las políticas monetarias en todo México, pero sobre todo también en todo Occidente. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Vamos a platicar en este día sobre la incógnita respecto a si estamos ante la presencia de un estado regulador o un estado invasivo, que creo que ese es el tema o el concepto más apropiado de lo que está pasando actualmente en México y pues en general en el mundo. El estado invasivo significa que ha abarcado pues hasta funciones que le corresponden propiamente al particular en su parte más privada, en la parte más íntima que pudiera tener, digamos, ¿no? Que bueno, también hay que recordar que una cosa es el derecho a la privacidad y otro el derecho a la intimidad. Son dos conceptos más o menos similares, pero que tienen concepciones diferentes, percepciones diferentes. Pero bueno, pues en ese orden de ideas diríamos que estamos ante la presencia de lo que viene siendo un análisis que habría que hacer sobre esta pregunta de que si el Estado es un Estado invasivo o pues es un Estado regulador. El Estado regulador lo tenemos en los artículos 25, 27, 28 constitucionales, ¿verdad? Desde luego el artículo 26, ¿no?, que hablan precisamente de que el Estado tiene que regular la actividad económica, tiene que prohibir los monopolios,
los estancos, tienen que prohibir varias medidas que afecten propiamente a la economía privada y también tienen que fomentar pues el empleo, la producción, la estabilidad económica. Y bueno, al respecto de estas regulaciones que se encuentran pues desde el artículo 25 de la Constitución hasta el artículo 28, pues son regulaciones que cada día se les ha dado mayor importancia, mayor trascendencia, y que bueno, pues son poco estudiadas, que ese es el problema principal. Hoy vemos cómo pues cada día la administración pública, a través de las leyes que autoriza el legislador y que prácticamente consiente el Poder Judicial, pues lo que sucede es que encontramos una serie de medidas que se implementan regulando cada día más la administración del Estado, llevando a cabo más funciones que tienen que ver con cuestiones pues ya ni siquiera que versen sobre, pues digamos, la administración pública en las cuestiones prácticamente públicas, sino se ha inmiscuido en cuestiones pues al grado de que han sido verdaderamente hasta privadas, ¿no? Y eso hoy vemos, por ejemplo, cómo cada día se van restringiendo más y más pues la libertad económica, y esa libertad económica pues también tiene que ver con la propiedad privada, tiene que ver con muchas regulaciones de ese tipo. Aquí lo que tendríamos que considerar es que en ese sentido, en ese orden de ideas, el asunto es que esta serie de regulaciones que las que estamos comentando pues hacen una afectación grave a los derechos de los gobernados. Hay una afectación grave en esos derechos que pudieran tener los particulares, y por lo tanto es que nos encontramos ante una cuestión verdaderamente compleja, porque la última de las noticias que tenemos en este estado regulador pues es que ahora se van a tener que pagar, por ejemplo, las casetas de cuotas solamente con tarjetas electrónicas, o que, por ejemplo, el combustible, ¿no? La promesa de la presidenta en la Convención Nacional Bancaria, pues es en el sentido de que el combustible solamente se va a poder adquirir a través de tarjetas electrónicas, lo cual, pues, ¿de qué sirve entonces el efectivo? ¿De qué sirve entonces la libertad de otras formas económicas que pudiéramos tener? Y bueno, pues hoy de lo que estamos hablando es precisamente de una gran cantidad de regulaciones que de alguna forma tienen que ver con cuestiones que no serían las que verdaderamente consideraríamos apropiadas, ¿no? Para pues respetar la privacidad, los derechos más pues digamos más particulares de los ciudadanos, ¿no? El hecho de que se inmiscuyan en cuestiones hasta de la manera en cómo se tiene que pagar la gasolina o cómo se tienen que pagar las casetas de cuota, pues es una serie de medidas que se establecen que de alguna manera pues están entre un estado regulador y un estado invasivo, entre lo que viene siendo la regulación propiamente de la economía, ¿no? Sobre la calidad del producto, sobre la calidad de las mercancías, etcétera, y lo que viene siendo en particular lo que viene siendo pues invadir las esferas propias de los gobernados, ¿no? Las esferas propias que tienen que ver precisamente con una serie de medidas que deberían de respetarse. Hoy, por ejemplo, va a estar en debate, aunque va a ser para pocos ese segmento, pero que es, pues digamos, ha pasado a segundo término, pues es lo que establece esta propuesta que ya se aprobó de reforma al artículo 127 del Código Fiscal de la Constitución, donde las famosas pensiones doradas pues van a desaparecer, pensiones que también eran absurdas porque se le pagaba pensión mensual a personas arriba de 400,000 pesos, lo cual es verdaderamente una grosería. La reforma al artículo 127 establece que no puede haber pensiones más allá de el monto del 50% del salario de la presidencia de la República. Hoy la presidenta gana alrededor de 135,000 pesos. Bueno, pues la mitad de esos 135,000 va a ser el tope máximo que puede haber en relación a estas pensiones, y esto pues es precisamente para regular cuestiones que tienen que ver con ese abuso que se estaba dando. Bueno, ¿y esto qué tiene relación con lo que estamos
estamos platicando? Pues precisamente que el Estado ha invadido muchas funciones, ha llevado a cabo muchas actuaciones, y aquí particularmente el tema es que pues esta reforma constitucional va a tener que ver con su aplicación retroactiva, es decir, que tiene una reversión, vamos a decirlo así, una reversión a funciones, digamos, a los que ya reciben esa pensión, pues van a verse afectados. Esto va a dar como consecuencia pues la contravención al artículo 14 constitucional, la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley, y bueno, pues entonces ahí nos topamos con que el derecho de irretroactividad de la ley, el establecer que no se vale cambiar las reglas de juego, es una medida propiamente que establece propiamente pues que establece un derecho de los particulares muy esencial, ¿no? Un derecho muy esencial para los particulares, un derecho de los que les llaman de la primera generación de los derechos humanos, pero que esa primera generación pues cada día vemos cómo se va desquebrajando, se va acortando, y entonces el Estado pues se vuelve más invasivo en los derechos propios de los gobernados. Aquí tenemos un ejemplo muy claro sobre esa situación. Entonces ya no estamos ante la presencia de un Estado regulador, sino que estamos muchas ocasiones en funciones de un Estado invasivo. Y bueno, pues ahí tenemos el ejemplo de lo que es ahora esta propuesta de la forma de pago, el asunto pues de que el Estado regula muchas condiciones, sobre todo, por ejemplo, para la importación o exportación de mercancías, ¿no? Anteriormente pues había mucho mayor libertad para importar y exportar mercancías, hoy se ha restringido considerablemente, ¿no? La manera de importar y exportar por la serie de cargas administrativas que tienen los particulares, y todo esto pues se va haciendo cada día más y más complicado el realizar este tipo de funciones. Por lo tanto, pues este Estado regulador, ¿no? Lejos de que muchas de las ocasiones se considera un Estado regulador, pues en realidad se vuelve un Estado invasivo, ¿no? Y eso es lo que hoy estamos viendo en la actualidad, cómo el Estado se va volviendo cada día más pues invasivo sobre la esfera digamos la esfera jurídica de los particulares. Esa esfera jurídica de los particulares pues se va haciendo así como una especie de queso gruyère, que cada día tiene más hoyos donde el Estado se está metiendo a esas funciones. Y bueno, pues eso es lo que estamos hoy observando, cómo el Estado ha sido más invasivo, pero bueno, pues se ha justificado en los tribunales, se ha justificado en las sentencias, en los medios de defensa que hacen valer los particulares, pues se ha estado sosteniendo que ese Estado invasivo pues no es un Estado invasivo, sino que es un Estado regulador. Entonces, pues andamos ahí, digamos que en ese justo medio entre Estado invasivo y Estado regulador, y eso es lo que hoy estamos viviendo en esta actualidad, en este mundo donde la administrativización del derecho se ha convertido en Estado invasivo y ha dejado a un lado pues prácticamente al Estado regulador. Vamos a platicar sobre estos temas, sobre todo en la especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional. 11 materias, 11 meses, iniciamos los últimos días de mayo, 21 de mayo iniciamos esta especialidad, en la cual esperamos contar con su participación, que va dirigida pues a todo aquel que tiene que realizar trámites administrativos, comprender esos trámites administrativos, ¿no? Entender por qué existen y por qué no deberían de existir. Esto es muy importante para saber si efectivamente están cumpliendo el Estado con esas funciones como Estado regulador, o en realidad está realizando funciones de un Estado invasivo. Si es un Estado regulador, pues está protegiendo los artículos y cumpliendo con lo que establecen los artículos del 25 al 28 de la Constitución. De lo contrario, pues se está contraviniendo esos artículos 25 al 28 de la Constitución. Vamos a conocer sobre estos temas mucho más prácticos en relación a lo que viene siendo esta especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional. Muchas gracias y muy buena semana. Pues muchísimas gracias, doctor, y de esta forma llegamos al final de esta breve cápsula. Como siempre les queremos agradecer. Antes de despedirnos, los invitamos como todos los días a que le den like, compartan, dejen sus comentarios y nos escuchamos mañana con noticias frescas antes que los demás. Hasta la próxima.